Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a calcular perímetros y área de algunos polígonos. En la clase anterior vimos la fórmula para calcular perímetro y área en cada una de las figuras que tenemos aquí dibujadas. Vamos a recordar un poquito cuáles eran esas fórmulas, pero hoy vamos ya a aplicarlas en ejemplos concretos. Entonces, comencemos con el perímetro. Si recordamos la definición del perímetro, este era todo lo que cubría el contorno, todo lo que formaba el contorno. Siendo así, habíamos definido que el perímetro de una figura geométrica se obtenía sumando sus lados. En el caso del triángulo, el perímetro sería igual lado más lado más lado, por tener 3 lados. En este caso, verificamos cuánto miden sus lados: 10, 10 y 10. Entonces el perímetro sería 10 más 10 más 10. 10 más 10 más 10 es 30. Significa que el perímetro del triángulo va a ser 30. Siempre que calculo el perímetro de un triángulo, debo sumar sus 3 lados. En el caso del rectángulo, el perímetro va a responder a la misma situación, la suma de sus lados, con la diferencia de que en el rectángulo van a ser 4 lados. Si tomamos en cuenta la gráfica, podremos definir que este lado de acá abajo también mide 15, porque va a medir lo mismo que el lado que está en la parte superior, y que el lado de la izquierda va a medir 10 porque debe medir lo mismo que el lado de la derecha. Entonces el perímetro sería lado más lado más lado más lado. Quedaría entonces 15 más 10 más 15 más 10. La suma de los 4 lados que forma el rectángulo. Si sumamos 15 más 10 más 15 más 10, obtendremos 50, que es el perímetro de ese rectángulo. El mismo criterio de perímetro se aplica a todas las figuras geométricas. Eso significa que también va a aplicarse en este trapecio que tenemos aquí. Como el trapecio tiene 4 lados, su perímetro será lado más lado más lado más lado. Igual que todas las figuras geométricas, el perímetro se calcula sumando todos sus lados. En este caso tendríamos 8 más 10 más 16, y se entiende que el lado de acá también mide 10 porque es congruente, semejante al otro lado, más 10. 8 más 10 más 16 más 10 serían 44, que correspondería al perímetro del trapecio. Hemos analizado en primera instancia el perímetro de las 3 figuras porque todas responden a la misma característica, la suma de todos sus lados. Sin embargo, el área, que responde a un mismo concepto en todas, es decir, lo que está dentro de la figura geométrica, no se aplica la misma fórmula a cada una de las figuras. Vamos a analizar entonces qué fórmula aplicamos en cada una de ellas. Iniciemos con el rectángulo. En el rectángulo, el área se calcula multiplicando la base por la altura. Si observamos la figura, recordamos que la base es el lado que está abajo. En este caso sería 15. Y la altura habíamos mencionado que era la medida de la parte más baja hasta la parte más alta. En este caso coincide con el lado, que es 10. El área entonces sería 10 por 15, 150. Área del rectángulo lo obtenemos multiplicando la base por la altura. En un triángulo, la fórmula es muy parecida acá, pero observemos la siguiente característica. ¿Qué pasa si este rectángulo yo lo divido por la mitad? ¿Qué sucedería? Listo. Obtendría 2
triángulos. Entonces, para calcular el área de un triángulo, yo voy a usar la misma fórmula que en el rectángulo, con la diferencia o con el pequeño detalle que voy a dividirla para 2. Entonces, el área del triángulo será igual base por altura sobre 2. Área es igual base, la medida que está abajo, en este caso 10, por la altura, la medida desde la parte más baja a la parte más alta, 8, dividido para 2. Dividimos para 2 porque un triángulo siempre es la mitad de un rectángulo. 10 por 8, 80. Dividido para 2, 40. Entonces, el área del triángulo es 40. Base por altura y ese valor dividido para 2. 2 va a ser una constante. Analicemos el último ejemplo, que vendría a ser el área del trapecio. La fórmula del área del trapecio varía un poquito y es un poquito más larga por su forma irregular. Si nos damos cuenta, las bases no miden lo mismo. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera: base mayor más base menor dividido para 2 por altura, como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, en este trapecio, la base mayor va a ser 16. De los lados que están de forma horizontal, el más largo, 16. Más la base mayor será 8. Sobre 2, que es una constante, por la altura. La altura es la medida desde la parte más baja a la parte más alta de la figura geométrica, en este caso 9. Ejecutemos la operación. 16 más 8, 24. 24 dividido para 2 por 9. Si dividimos 24 para 2, nos va a quedar 12 por 9. Y 12 por 9, 108. Que sería el área del trapecio. Entonces, en todas las figuras geométricas, el perímetro se calcula sumando sus lados. El área es diferente. En el caso del cuadrado, base por altura, la parte o el lado que está en la parte de abajo, por la medida desde la parte más baja a la parte más alta que llamamos altura. En el caso del triángulo, base por altura sobre 2, porque como lo explicamos gráficamente, un triángulo siempre es la mitad de un rectángulo. Y en el caso del trapecio, por tener bases de medidas diferentes, base mayor, que es la medida más larga, más base menor, sobre 2 por el valor de la altura.